Muy bien, imperdible el fin de semana que viene, el cierre del viernes, sábado y domingo, no te lo pierdas, así que bueno, después ahí vamos a seguir anunciándolo, mirá las redes sociales, pero no te pierdas de este tiempo especial y la verdad que el cierre de todo este tiempo de ayuno comunitario son tiempos maravillosos, ¿no? Y hay algo ahí, como Jesús cuando subió a ese monte a ayunar, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, pero bajó en el poder del Espíritu. Así que confiamos en que viene un tiempo de milagros para nuestra casa. No te pierdas el próximo fin de semana. Muy bien, la palabra de hoy se titula Superviviendo. Cada uno la interpreta como quiere, pero le vamos a ir dando las correspondientes connotaciones durante el mensaje. Y lo primero que te quiero preguntar, como suelo hacer, es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus cosas? ¿Estás cansado? Bueno, otra vez, cuarentena para los que como yo vivimos en provincia, los chicos sin clases, es como que parece que, uy, otra vez. Y por otro lado, nada, los casos que suben, pensábamos que iba a ser un año difícil y más fácil y de repente vemos lo difícil de este año, cuántas cosas están pasando. Cada vez más personas que conocemos se están contagiando. Bueno, nada, las tristes noticias de esta semana, que bueno, el Señor ahí trae su consuelo, pero no dejan de doler nuestro corazón. Y bueno, quizás estás en el team cansado, agotado. Quizás no, están sucediendo cosas buenas en tu vida, estás viendo que en este tiempo Dios responde a anhelos que había en tu corazón desde hace mucho momento y sos ahí del team a todo ritmo, ¿no? Que venís a pleno y estás súper enfocado. Lo cierto es que este tiempo tiene como las dos cosas, ¿no? Tiene como todas estas cosas positivas. Recién hablábamos lo que Dios está haciendo con nosotros a nivel iglesia, cómo Él nos está uniendo, cómo podemos a través de esta virtualidad también estar más cerca, conocer lo que estamos atravesando, conocernos, personas que quizás no compartíamos un culto, un espacio de servicio, un ministerio, una casa de amistad, y hoy estamos pudiendo estar cerca, conocernos y en eso hay tanta riqueza, ¿no? Y vivimos lejos porque es una iglesia que recibe gente de todas partes de la ciudad y del AMBA, y sin embargo, ¿no? Ahora nos sentimos más cerca y estamos unidos y estamos ahí como mucho más juntos que nunca, ¿no? Y eso es espectacular. También por otro lado, en términos de desarrollo, de economía, bueno, sabemos que estamos atravesando una crisis que es difícil, que hay muchas cosas en términos, digamos, del crecimiento de la economía, de la productividad, que son complejas en este tiempo a nivel mundial y que se exacerban en la Argentina por la situación de la que veníamos. Sin embargo, también es un momento de muchísimas oportunidades, ¿no? Es un momento en donde se están abriendo, bueno, sobre todo mercados digitales y nuevos negocios, y el mundo está cambiando a una velocidad mucho más rápida, ¿no? Ahora se habla del consumo long tail, que es como esta idea de que ya no existen los bienes de consumo masivos, sino que hay espacio para todos, y hoy una empresa multinacional compite con un emprendedor que vende por Instagram, ¿no? Y cualquiera de nosotros se puede poner a vender cualquier cosa o a comprar cualquier cosa, ¿no? Ya estamos ahí en un momento en donde cambiaron mucho las reglas, y eso abre un montón de oportunidades, sobre todo para los jóvenes, para las personas que están en una nueva etapa de desarrollo y de proyección de su vida, ¿no? Y también, por supuesto, lo hace con las personas más grandes, como mi mamá, una genia ahí con la tecnología, se recontra y puso, y ahora es una streamer, se dice, no sé cómo se dice, bueno, ella lo debe decir mejor que yo probablemente. Y bueno, nada, ¿no? Todos nos abrimos a este mundo tecnológico de otra manera, y esto es genial y abre muchísimas oportunidades. Podemos ver durante la semana los programas que la iglesia ofrece, a veces lo puedes hacer en vivo, a veces lo haces después, pero qué lindo, ¿no? Sentirnos cerca, estar más unidos. Hay tantas cosas buenas en medio de este tiempo de aislamiento. Pero también sabemos de que hay cosas difíciles, ¿no? También la pobreza va creciendo en la Argentina. Hoy hay más chicos en la pobreza que en situaciones o condiciones de vida que les permiten proyectarse al futuro. Hoy hablaba esta semana con un psicólogo que no es cristiano y que me decía, mira, hoy la mayor parte de mis pacientes son chicos de entre 20 y 28 años y es un discurso uniforme. Todos están viendo qué hacer, si se quedan en el país, si se van,
no tienen esperanza, no siente que pueda proyectar, es un temor al futuro, ¿no? Yo creo que eso trasciende la coyuntura, porque la verdad que es una coyuntura a nivel mundial y de alguna manera hay un espíritu, ¿no?, que se está moviendo también en medio de este tiempo. Y el dolor y el estrés que están sufriendo las familias, el sistema sanitario, las personas en su trabajo, todo esto de ya no poder. Hablaba también con Virgi, mi suegra, que es pediatra, que hace guardias, y me decía, ay, lo que extraño tomarme un mate con mi compañero, ¿no? Están con la escafandra más o menos para no contagiarse, y la verdad que hay mucho de eso que necesitamos, del sentirnos, de la piel, de todo eso que nos hace humanos, que lo necesitamos y que lo vamos perdiendo, ¿no? Entonces, quizás estés, digamos, mirando todo el medio vaso lleno, quizás en este momento te encuentres mirando el medio vaso vacío, y quizás no tiene solamente que ver con esta coyuntura, ¿no? Hay situaciones en tu vida, en tu casa, que vienen desde hace tiempo y que, por supuesto, la pandemia no las resolvió. O cosas en tu vida que necesitan ser restauradas y que también, por supuesto, el tiempo solo no cura nada, ¿no? Eso es una frase popular nomás, pero el tiempo solo no hace que las cosas se sanen. Y puedes estar atravesando por momentos verdaderamente de mucho dolor y de mucha dificultad en este tiempo. Por eso este mensaje está ahí pensado para aquellos que, ya sea en este momento, por esta circunstancia o por lo que estés viviendo en tu casa, o quizás no te esté pasando en este momento, pero en algún momento de tu vida temo decirte que te puede pasar, que vivimos ahí como en ese modo supervivencia, ¿no? En ese modo ahorro, digo yo, como el modo de gasolero. No estoy mal, que me voy por el piso, que está todo mal, que en mi vida está todo mal, ni tampoco me siento con fuerzas, con pasión. Estoy como apático, estoy como de a poco me voy dando cuenta que hay cosas que necesito, de a poco me voy dando cuenta que hay cosas que tengo que resolver, que hay problemas que omití, que tengo que encarar, ¿no? Y estamos ahí en ese modo supervivencia, viviendo con lo justo, con lo necesario para atravesar el día a día, ¿no? Tratando ahí como medio de tachar los días para ver si llego al día siguiente, o a ver si algo del día siguiente se da de una manera que yo me pueda sentir un poco mejor, con un poco más de esperanzas, con un poco más de fuerzas. Pero en el modo supervivencia es difícil que el contexto me ayude. Mirá, ¿qué dice la definición ahí de lo que significa supervivencia? Que por supuesto no lo encuentro en este momento. Acá está. Acción de sobrevivir conservando la vida, especialmente cuando estás pasando una situación difícil o tras un hecho de peligro, ¿no? Ese modo conservador, ¿no? Como decir, estoy ante una situación que noto amenazante por las razones que fueran, de vuelta insisto, el contexto, situaciones que vivo en mi casa, situaciones personales, ponele vos ahí la etiqueta que corresponda, pero que estoy en un modo con lo justo, ¿no? Que estoy viviendo como puedo. Y un poco esta situación, este modo supervivencia me hizo acordar a una historia en la Biblia en donde había una mujer con su hijo que verdaderamente estaba, o mejor decir, literalmente estaba en modo supervivencia. Esta mujer estaba pasando un tiempo de hambre, una hambruna en todo el lugar en donde ella vivía, ¿no? Y de repente mira en su casa y ve que ya no hay más nada para comer. Queda solamente un puñadito de harina, un poquito de aceite, y ella está con su hijo. Y en el contexto que estaba viviendo había una sequía, no había por ningún lado algo para comer. No importaba cuánto se esmerara, cuánto hiciera, cuánto se capacitara para alcanzar tal o cual cosa, no había nada. Alrededor de ella todos estaban pasando por lo mismo y ella ya estaba viendo cómo sus familias vecinas, las personas que estaban alrededor de ella, estaban literalmente muriendo de hambre a su alrededor. Y por supuesto esta mujer dijo, esto es lo que queda también para mí y para mi hijo. Es una viuda que vivía en la ciudad de Sarepta. Quizás recuerdes esta historia, ¿no? Está en Primera de Reyes. Y esta mujer fue con su hijo, creo, o sola, no importa, igual es un dato de color, hasta la puerta de la ciudad y empezó ahí a recoger leños, madera, para poder ir a su casa, hacer el fueguito,
agarrar ese puñadito de aceite, ese puñadito de harina y poder cocinar la última comida para su hijo y para ella y morir de hambre en ese lugar. Después de todo, todos ahí habían creído, orado, confiado, le habían pedido a Dios y sin embargo era una ciudad judía, todos confiaban en ese Dios, pero la sequía era una realidad y la gente se estaba muriendo de hambre. Y eso es lo que esta mujer pensó que le tocaba en su destino. Y ahí, si quieren, vamos a leer juntos el texto. Está, como te decía, en Primera de Reyes 17, vamos a leer desde el versículo 7. Y dice: algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. A él es Elías, ¿no? Y dijo: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías fue hasta Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba a buscar el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en un jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morir de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Pues así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta que el día en que el Señor haga llover en esta tierra. Ahí estaba esta mujer. Lo primero que me llama la atención de este mensaje de este pasaje, es que ahí dice que Dios le dijo a Elías que le había ordenado a una viuda en esa ciudad que le diera de comer. Y la Biblia no cuenta más detalles de eso, ¿no? Pero yo me pregunto, me hago ahí esa pregunta que siempre curioseo en todas las historias. ¿Será que esa mujer había recibido previamente un mensaje de parte de Dios que le estaba diciendo que le tenía que dar de comer a Elías? ¿Por qué un señor venía a pedirle lo último que le quedaba para comer a una mujer que estaba literalmente al borde de la muerte por inanición? ¿Sería que ella había visto algo, tenía una revelación? ¿O cómo fue ese momento en donde Dios le ordenó a esa mujer que le diera de comer? Yo me imagino, ahí como son muchas de las escenas del Antiguo Testamento, en donde el Espíritu Santo no operaba como ahora, entonces, la comunicación con Dios era otra, ¿no? Una revelación que de repente esa mujer tenía una promesa que decía: mujer de Dios, ahora yo te digo que vas a tener abundancia en tu casa y va a venir un profeta mío y vos vas a poder darle de comer hasta que la sequía se pase, ¿no? Y ella, de alguna manera, tomando esa promesa y diciendo: sí, creo que va a ser así, ¿no? Creyendo que eso iba a suceder. Pero ahora se encontraba en este lugar al borde de la muerte, en este lugar en donde lejos podía haber quedado esa palabra que Dios de alguna manera le podría haber proporcionado a esta viuda. Y estaba al borde de la muerte y estaba en el peor momento de su vida. Y ahí, en el peor momento de su vida, aparece este hombre, que cuando uno lee el pasaje completo se da cuenta que sí, evidentemente Elías era profeta para ese tiempo. Todos sabían que él era un profeta, pero después ella, al final, cuando sucede un milagro con su hijo, dice: ahora verdaderamente veo que eres hombre de Dios, que eres profeta de Dios. Es decir, tampoco estaba tan convencida en un principio de que ese hombre era un profeta de Dios. Y sin embargo, Elías suelta esa palabra y le dice: ve, hace esto. Esta es la indicación que te doy. Y lo asombroso es que ella no se quedó en ese lugar de resignación, de dolor por lo que estaba viviendo, sino que obedeció a la palabra que Elías le estaba dando. Dio un salto, dio un paso. Y vos me podés llegar a decir: bueno,
En definitiva, era lo último que le quedaba. No fue tampoco que Elías le pidió la provisión para todo el año, la provisión para todo el tiempo de sequía. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, vos y yo tenemos conductas muchas veces que no importa cuántas cosas Dios nos haya mostrado, ni cuánta abundancia tengamos, ni todo lo que Dios puede haber hecho a través de nuestra vida, en el momento que nos enfrentamos a una situación difícil, nos sentimos de vuelta a aquellos pequeñitos, indefensos, que no sabemos andar por fe, que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo avanzar. No es que nos paramos ahí en el lugar de, bueno, mirá todos los milagros que Dios hizo en mi vida y todo lo que viene haciendo y todas las maravillas que tengo para contar de parte de Dios y desde ese lugar me paro. No. Cuando estamos en medio del dolor nos volvemos pequeñitos, ¿no? Nos volvemos chiquititos y necesitamos de vuelta como la comida en la boca, la palabra de Dios que nos reconforte, todas aquellas cosas. Por eso yo destaco la fe de esta mujer, que en medio del peor momento de su vida obedeció a la palabra de Elías, se levantó y fue hasta su casa. Y mirá lo que dice ahí el pasaje en el versículo 15. Ella fue y hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, también como para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había dicho, anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. En ningún momento la palabra del Señor falló. Fue probablemente distinta a lo que esta mujer pensaba, sí. Vino en otro momento, sí. Fue de una manera quizás inesperada, pero la palabra del Señor cumplió aquello que había prometido. Y lo cierto es que para pasar del modo estoy sobreviviendo con lo último que me queda, con ese puñadito de harina, ese puñadito de aceite, con lo que me queda, utilicé todos los recursos que estaban a disposición mía para llegar hasta acá, que es lo que le pasó a esa viuda. Todo lo que había a mi disposición lo utilicé. Busqué la leña, administré los recursos, me queda esto, es lo último que tengo. Todo lo que pude lo armé, lo organicé para este momento, ¿no? Y así nos encontramos en el modo supervivencia, tomando de los recursos que tenemos a mano para poder llegar al otro día. Y muchas veces nos sentimos como esta mujer en ese momento en donde no hay otro día. No hay más para adelante, no puedo ver nada mejor para adelante en mi vida. Pero es la fe la que genera ese puente que me hace pasar de ese modo supervivencia en donde el recurso es escaso, limitado y no me puede permitir mirar para adelante, a pasar a ese modo de fe en el que esa mujer experimentó lo sobrenatural de Dios, que es lo natural de Dios, la abundancia absoluta. Jamás en su casa faltó el aceite ni la harina durante todo el tiempo de sequía. Porque los recursos que se activan cuando nosotros damos ese paso de fe y le creemos a Dios son recursos del cielo, son recursos no de la supervivencia, de la supervivencia, de vivir por encima, de dar ese paso, si querés le llamamos puente o le podemos llamar escalera, esa escalerita que nos sube a ese reino en donde todo es inagotable, en donde los recursos sobran, en donde eso no es un problema. Y en este caso era un recurso físico para alimentar el cuerpo. Y bueno, nuestro pastor nos habló también ahí la semana pasada, literal, ¿no? O sea, es verdad, muchas palabras de la Biblia hablan efectivamente del cuerpo, no hablan así en sentido ilustrativo. Pero también quiero desafiarte a que hoy puedas dar ese paso de fe para pasar ahí de esa línea de la resignación y trasladarte a ese lugar de la esperanza y de la abundancia, porque la fe nos permite atravesar ese lugar. Y que puedas entender que no solamente hay recursos que son, digamos,
lógicos, naturales, sino que en ese reino hay recursos sobrenaturales para tu vida. Hay recursos abundantes que trascienden absolutamente lo que puedas encontrar aquí en la tierra. Acá queda un puñado de harina y un poquito de aceite, pero cuando damos ese paso de fe, nos podemos introducir a ese lugar de la abundancia. Me encanta el libro de Eclesiastés porque tiene muchos principios de sabiduría. Javi, mi marido, él es fanático, él siempre tiene un versículo de Eclesiastés para todas las cosas que pasan en la vida. Siempre hay un momento oportuno para decir algo que dijo ahí el predicador en el libro de Eclesiastés. Pero la verdad que a mí siempre fue un libro que me costó mucho leer, porque es el libro del escepticismo. Para mí es como ese libro ahí que viste, que te habla como de que no vale nada. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿No? O sea, al final da todo lo mismo. Como, mira, lo bueno y lo malo le pasa la misma cosa. Si haces todo esto, mira, yo lo hice y no funciona. Y mira, tuve todas estas mujeres, pero no funciona. Y mira, también hice todo esto en el reino, pero no funciona. Entonces decís, bueno, chau, esta es la peor vida que me tocó vivir. ¿Qué hago acá? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué está ese libro en la Biblia? Siempre ahí el escepticismo de Eclesiastés me confrontó. Pero hay algo, mira, que una revelación la leí hace un tiempo que me pareció maravillosa y te la quiero compartir. Bajo el sol, dice ahí en Eclesiastés 1, versículo 14. Bajo el sol miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Verdaderamente abajo del sol, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es luchar contra el viento. Todo esto es absurdo, dice algunas versiones. Sin embargo, por medio de la fe, como te decía, nos trasladamos desde ese lugar de la realidad, desde ese lugar de supervivencia, desde ese lugar bajo el sol, y nos ponemos bajo el Hijo. Salimos de la lógica de bajo el sol y pasamos a la lógica debajo del Hijo. Y mirá lo que dice Efesios sobre salir debajo del sol y pasar a vivir bajo el Hijo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En ese lugar, bajo el Hijo, hay abundancia de recursos. Y seguramente vos hayas probado con muchas cosas para poder salir de la situación en la que estás. Y la verdad que son herramientas que no te voy a decir que no sirven para nada. Hay muchos recursos que tiene este mundo para darnos que son valiosos, que sirven, que funcionan, por supuesto que sí. Pero que tienen límite y tienen jurisdicción en el plano natural. Y la realidad es que quizás estás atravesando una soledad, te estás aislando cada vez más y no entendés por qué. Y bueno, quizás estás leyendo algún libro que te pueda ayudar, algún recurso de gestión de las emociones para ver si podés ponerte un poco mejor. Y todo eso no te voy a decir que no sirve para nada, pero tiene jurisdicción bajo el sol. Y muchas veces caminamos y caminamos y caminamos y intentamos hasta que en un momento nos damos cuenta que esos recursos se agotaron y que ya no nos sirven más. Y ese es el momento y esta es tu oportunidad para poder dar ese paso de fe, de salir de ese lugar del límite bajo el sol y pasar a la abundancia que tenés en Cristo. La abundancia que tenés en Cristo. Y ¿sabés? Ahí sí que no hay límites de recursos, ¿no? Ahí las herramientas de este mundo pueden ayudarte a atravesar ciertas situaciones, pero en el Espíritu nosotros tenemos armas, no herramientas. Armas espirituales. Y ahí, como dice 2 Corintios, pues aunque vivimos en el mundo, no liberamos batallas en el mundo, como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Y es ahí, en ese lugar espiritual, en donde nosotros podemos verdaderamente ejercer autoridad y utilizar las armas del reino para luchar contra aquello que está tomando nuestra vida y quizás tu corazón y quizás tu cuerpo, porque somos un ser completo, íntegro,
pero que necesita ser gobernado por el Espíritu. Y quizás nosotros nos hemos esforzado para ser personas de bien, para hacer buenas obras, para ser personas éticas y con valores, y nos vestimos un poco de ese ropaje ahí de buenas personas. Sin embargo, las vestiduras que tenemos debajo del sol son vestiduras limitadas. Son vestiduras que no pueden terminar ni de resolver la realidad de los demás, ni invitarlos a vivir la realidad del reino, porque son de este mundo, porque están bajo el sol, pero debajo del Hijo, ahí como dice en Efesios 4. Con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó que tenían que quitarse la ropa de la vieja naturaleza, la cual está corrompida con los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de vuestra mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y en ese lugar es de donde podemos ejercer autoridad espiritual, y desde ese lugar es donde verdaderamente las cosas son transformadas. En tu vida, en tu casa, en el contexto. Y de ninguna manera pienses que esto significa que no podés atravesar el dolor, que te tenés que parar en fe y creer. Mirá, cuando hacemos eso debajo del sol, ¿sabés lo único que nos pasa? Que nos empezamos ahí a construir una imagen Frankenstein de Dios insostenible, y en algún momento todo eso se derrumba y ahí empiezan nuestras crisis y nos vamos de la iglesia y nos enojamos con Dios, o nos quedamos en la iglesia pero nos quedamos dolidos en nuestro corazón, resentidos, con amargura, porque empezamos a tratar de hacer como explicaciones que no tienen sentido, que no conducen a nada, y ahí empezamos a usar todo nuestro pensamiento. ¿Sabías que nosotros pensamos ahí con el pensamiento científico, ese que te enseñaron en primer año de la facultad? ¿Y para qué me enseña esto que no entiendo ni para qué sirve? Bueno, es la lógica con la que pensamos. Así nos enseñaron a pensar, a hacer ciertos razonamientos, ¿no? Y todo el pensamiento moderno está basado en pensadores como Nietzsche, que su única función era pegarle a Dios, digamos. No es que omitió a Dios de su ecuación. No. O sea, le pegó a Dios. O sea, su único eje era que Dios se había muerto y había que justificarlo, ¿no? Que ese Dios ya teníamos que sacarlo definitivamente de nuestro pensamiento. Y tantos pensadores que de alguna manera van metiéndose en nuestra manera de pensar. Entonces, cuando nosotros tratamos de, con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, entender y tratar de explicar las cosas nos damos cuenta que nos encontramos en un callejón sin salida, con ese puñadito de harina, con ese puñadito de aceite, sin recursos para seguir adelante. Pero ¿sabes? El Señor quiere llevarnos a su reino, llevarnos a ese lugar en donde nosotros empezamos a pensar con su manera de pensar, ¿no? Por eso renuévense en la actitud de su mente. No es que acá te manijeamos para que creas que vas a tener un milagro. Trae tu fe y te da 2 por 1. Trae tu fe y te damos 2 milagros. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Acá, por medio de la fe, nosotros accedemos a un reino que es sobrenatural, pero que es la realidad de Dios. Y en esa realidad necesitamos movernos. Iglesia, en esa realidad necesitamos vivir. Solamente desde esa realidad podremos transformar algo, empezando por nosotros mismos. En ese lugar en que podemos mirar a Dios, podemos también reconocernos como espejo delante de Él y entender todo lo que hay en nuestra vida. El potencial, el propósito, la esperanza, todo eso que Dios tiene preparado para su iglesia. Para vos y para mí, y para todos nosotros como cuerpo. Es cuando lo miramos a Él que nos entendemos como comunidad. Es cuando lo miramos a Él que sabemos ahí desde nuestro espíritu que Él está al control, aunque a veces nos falten las palabras para explicarlo. Lo vamos a poder entender, pero empieza y nace desde un espíritu que puede comprender, al ver a Dios, quién es Él. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es ese amor que tiene para derramar sobre nuestra vida? ¿Cuál es ese perdón? ¿Cuál es la nueva realidad que tiene para vos y para mí? Y desde ese lugar ejercer
bajo los pies de Cristo, autoridad sobre todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Padre, yo te doy gracias ahora por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos pusiste en este lugar, nos pusiste como cuerpo, unos al lado de los otros, para poder aprender, para poder acompañarnos, para poder, Señor, transmitir de aquello que nos revelás a cada uno en lo individual, para poder compartir de lo que nos revelás a todos como comunidad. Señor, y en el nombre de Jesús y en el Espíritu, yo ahora me uno a mis hermanos, los tomo de la mano y nos trasladamos juntos, Señor, hacia ese lugar de tu reino, Señor. Y caminamos por medio de ese puente de la fe, creyendo, Señor, creyendo que hay una realidad superior. Creyendo en tu palabra, Señor, que todo está sujeto debajo de tus pies. Creyendo, Señor, que lo mejor está por venir, que hay algo mejor para cada uno de nosotros. Creyendo, Señor, que aunque haya cosas que todavía no podemos entender, vos vas a poder hablar a nuestro corazón, traer paz y sanidad. Creyendo que no importa lo que estemos viviendo en este momento, hay abundancia para cada uno de nosotros. Y en ese lugar nosotros ahora tomamos autoridad sobre todo lo que quiso levantarse en contra de nuestra vida, sobre todo lo que quiso apartarnos del amor de Dios, de todo lo que quiso corrernos de esa revelación que tu Espíritu Santo tenía para cada uno de nosotros. Y declaramos en el nombre de Jesús que viene un tiempo nuevo, que viene algo mejor para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia. Estamos en la antesala, Señor, de ver tu reino manifestándose aquí en la tierra, de ver tu reino trayendo milagros, señales, prodigios, cosas abundantes para la vida de cada uno de nosotros. En la antesala, Señor, estamos viendo las primicias, aquellas cosas que nos empiezan a mostrar que hay un reino superior que se establece aquí en la tierra, que hay algo poderoso que está soltándose en medio de tanta tiniebla, que tu luz brilla en medio de la oscuridad, Señor. Y en el nombre de Jesús ahora declaramos, Señor, que eso se hace real primero en nuestros corazones. Nuestros corazones, Señor, te reciben en esta noche. Te reciben, renovamos, Señor, tu señorío en nuestra vida. Renovamos, Jesús, ahora nuestra dependencia absoluta de vos. Renovamos, Espíritu Santo, ahora tu dirección en todo lo que hacemos. Salimos de nuestra razón y empezamos a gobernar por medio del Espíritu. Desde ese lugar empezamos a caminar. Y gracias, Padre, gracias porque en esta noche te has revelado sobre nuestra vida, te has manifestado como sos y porque viene algo abundante cuando tus hijos te creen. Te bendecimos en el nombre de Jesús.